Dios bendito, grande misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran cuidado. Perdona nuestras faltas, Señor, si en algo hemos pecado contra ti, si en algo te hemos fallado o en algo te hemos ofendido, Señor. Perdónanos y ayúdanos también de la misma manera, Señor. Perdona a los demás, a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros, Padre. Porque nosotros delante de ti no somos perfectos, como los hermanos no serán perfectos delante de nosotros, Señor. Pero si hay algo que es perfecto, Señor, es tu bondad y tu misericordia. Y eso también lo podemos reflejar si así tú nos lo permites, Señor. Te pedimos que nos des respuesta y palabra, nos des entendimiento y un corazón totalmente entendido y receptivo a tu palabra, Padre, para que podamos recibir de tu verdad y a través del amor en Cristo Jesús podamos ir creciendo en la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, comenzamos lo que viene siendo el devocional. Disculpen que mi cabello esté un poquito raro, pero bueno, ya no me lo voy a estar tocando. Vuelvo a repetir en qué estamos para que se puedan ir moviendo justamente ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 8. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y dice de la siguiente manera. ¿Dónde está? Aquí está. Dice de la siguiente manera. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Acuérdense que para este momento Joás es el niño al que habían ocultado en el templo de Dios, que habían quitado a Atalia, la reina de Judá, que era la madre, la abuela, creo que de Joás, y la quitan justamente del reinado, y es donde ella dice traición, y pues bueno, fallece, ¿no? La matan prácticamente, y empieza a reinar Joás. Y dice, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y aquí es donde entramos en la primera enseñanza. Fíjense lo que dice claramente. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Esto ya nos da a entender una cosa desafortunada, pienso yo. Tendría que seguir leyendo para acordarme. Pero esto ya nos da a conocer un triste final, y es que cuando Joiada fallece o deja de dirigirle, pierde el camino. Pero ¿por qué digo que esto es algo que ya nos empieza a reflejar algo? Nos refleja el consejo. Nos refleja la importancia del consejo, de recibirlo y muchas veces también de darlo. El hecho de saber que donde hay consejo hay sabiduría, y donde hay sabiduría hay buen camino y buenas decisiones. Y esto lo podemos ver desde Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Proverbios al final de cuentas es el libro que más habla de la sabiduría y de su importancia, del conocimiento y la ciencia, etcétera, etcétera. Y lo vamos viendo, por ejemplo, vuelvo a repetir, ahí en Proverbios, Proverbios, aquí está, capítulo 11, versículo 14, siguiente página, aquí está, que dice de la siguiente manera. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ay, qué bonito es leer tú con distancia, tú no estar así. Decía, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando esos consejos vienen de Dios, sobre todas las cosas, el pueblo se mantiene bien. Y esto es para todo, para la casa. O sea, acuérdense que en los reinados, por decirlo de alguna manera, no son solamente literales en el aspecto de ser reinados, también son el reinado en casa, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, el rey de la casa es el padre, la reina es la madre, los hijos son los príncipes. Y al final de cuentas, el que tiene que llevar esa familia es, como lo diría uno, ¿no?, el rey, el pastor, y la que es la consejera es la reina, entre otras cuestiones, ¿no? Pero donde hay delante de Dios, acuérdense que sobre todo en aquel tiempo, tanto los sacerdotes como los profetas eran lo más cercano a la representación de Dios delante de la gente, porque quienes consultaban con Dios, quienes tenían la autoridad en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a las decisiones delante de Dios, porque ellos consultaban a Dios y Dios hablaba a través de ellos,
eran como las bocinas por las que Dios se comunicaba, por así decirlo, eran justamente los sacerdotes y los profetas. En este caso, este rey, Joás, era aconsejado sabiamente por Joiada, el sacerdote. De la misma manera, nosotros somos aconsejados a través de su palabra, somos aconsejados a través de su verdad. Si todo el tiempo que lo necesitamos, la consultamos. Y esa palabra nos va a llevar a un buen puerto, a un buen lugar, al vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, tener esa conciencia, tener ese entendimiento, hermanos míos, de que no podemos desechar el consejo, sobre todo el consejo de Dios. Por eso es bien importante, y insistiré y seguiré insistiendo, lean la palabra de Dios. Es necesario que la lean y que Dios les empiece a dar entendimiento de parte de ella. Todos los días, más allá de las predicaciones, más allá de lo que yo les puedo enseñar, más allá de lo que leemos en los devocionales, traten de darle un tiempo para leer su palabra, para consultar a Dios. Alguna situación que ustedes tengan la necesidad, no duden en pedir consejo a Dios y también a aquellas personas que ustedes conocen que podrán darles un buen consejo según la verdad de Dios. ¿Por qué digo según la verdad de Dios? Porque en un matrimonio, por ejemplo, que se está desmoronando, el consejo sabio de una persona que es del mundo muy probablemente sea: sal de ahí, ya no sufras más eso, deja esa persona, no vale la pena, tal y tal. Perdón. Y en el concepto básico de un consejo, realmente podría ser un buen consejo según los preceptos y conceptos humanos, pero delante de Dios no lo sería. ¿Por qué? Porque le dice tanto al hombre como a la mujer: no abandones a tu cónyuge, no abandones a tu cónyuge. Más bien, dice la palabra, cómo tratar el uno con el otro para que Dios prospere esa relación. Entonces, vemos que aunque el consejo humanamente es correcto, espiritualmente no lo es, y solamente nos lleva justamente a una perdición. Por tanto, el consejo que viene directamente de Dios y de los siervos de Dios, que consideran a Dios obviamente, es el mejor consejo. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, nosotros no podemos desechar este consejo, no podemos vivir nuestra vida como si no hubiera necesidad de consejo. No, yo sé lo que hacer. No siempre lo sabemos. Y me gustaría que siempre lo supiéramos, pero incluso a las personas que tienen conocimiento de la palabra, luego se les olvida cómo es que Dios pide que uno actúe, que uno se comporte, que uno trate las cosas. Entonces es bien necesario que el consejo de Dios siga y nosotros aprendamos a recibirlo. ¿Por qué? Porque los necios creen saberlo todo. Es más, en esta parte yo quiero aclararles el tema de cómo tener entendimiento de la palabra. Aunque yo soy conocedor de la Escritura, yo no soy sabio en mi propia opinión. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera soy sabio según mi propia creencia. Yo soy sabio cuando la sabiduría de Dios me es otorgada. Nada más. Por tanto, no viene de mí. Y por lo mismo, no la puedo retener yo si no es a través de Dios. Por eso la importancia de que yo cada día vuelva a releer y a releer la verdad, porque a través de ella yo, por parte de Dios, mantengo el conocimiento de la verdad, pero aún con todo y eso, yo no tengo todo el conocimiento. Es más, la Escritura lo aclara de la siguiente manera. Dice que el que cree saber algo, no lo ha aprendido como debe aprenderlo, porque no vamos a llegar al conocimiento total de la verdad. La misma Escritura lo llega a mencionar como que en parte conocemos y en parte sabemos. Hay cosas que son muy claras: no matarás, no adulterarás, o sea, hay cosas que son muy claras. Sin embargo, dentro de estas mismas cosas, la sabiduría de Dios es la que termina reinando, vamos a decirlo así, y solamente a través de Él podemos obtener esa sabiduría. Por lo mismo es importante no creernos sabios, sino siempre tratar de consultar con la verdad, que es Cristo. Siempre tratar de consultar con la verdad, que es en Dios. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios para tomar una decisión, para tomar un consejo, para decidir hacer algo o no hacerlo, nos vamos a encontrar justamente con esa situación de ser necios. Es más, la misma Escritura lo dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 26, versículo 6. Dice:
como el que es... Ah, no, perdón, este no es entonces. Versículo 16, perdón. Capítulo 26 de Proverbios, versículo 16 dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, en la propia opinión de uno, y miren, esto no es raro, yo lo he visto muchas veces, hay incluso una frase que a mí me da algo de risa, entiendo el que se quiere decir, pero pues obviamente la manera en la que está implementada no es la correcta. Fíjense qué tan cierto es este texto, que la misma gente dice ¿cómo se llama? Un dicho, que dice: no, si tú contratas a un perezoso, vas a tener un mejor trabajo porque él va a buscar la manera de evitar trabajar tanto para poder conseguir la meta. Y no es cierto, no es cierto. Los perezosos muchas veces se creen, justamente, los perezosos, los necios, los que se evitan a trabajar, se creen muchas veces más sabios que 7 que saben aconsejar. Y no es así. El diligente es el que mejora su trabajo porque tiene diligencia, va más allá del trabajo original. Tiene que cumplir su tarea, pero quiere hacerlo más eficiente, menos trabajo, más calidad, por así decirlo. Son los diligentes los que verdaderamente terminan dando soluciones a las cosas, no la gente perezosa. Ahora bien, en este mismo aspecto, estas personas se niegan en muchas ocasiones a recibir consejo. Se niegan muchas veces a tener y tomar el consejo, porque se creen lo suficientemente sabios para saber cómo actuar. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? Se equivocan, erran muchas veces. Es más, me ha tocado en algunas ocasiones aconsejar a una persona de qué hacer o cómo hacerlo. Y como a la persona le da pereza hacer eso, porque lleva su trabajo, busca otra solución según su propio entendimiento. ¿Y qué es lo que termina pasando? No consigue lo que se suponía tenía que conseguir. ¿Por qué? No porque yo fuera más sabio que él, sino porque simplemente no tomó el consejo. Es muy grave que nosotros no sepamos escuchar la palabra de otras personas, compararlas y ponerlas delante de Dios y luego de eso tomar nuestra decisión. Porque si el consejo que una persona te da, y esto ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo, incluso tengo un pequeño video hablando de eso, que dice que todo buen consejo va acorde a la palabra de Dios y todo buen consejo produce cosas buenas. Produce humildad, produce sabiduría, produce prudencia, produce buen camino, produce lo que es correcto delante de Dios, mientras que el mal consejo pues produce ira, produce contienda, produce división, produce todo lo malo, por así decirlo. Entonces, en el caso, y siendo así, podemos comparar cada consejo acorde a la verdad de Dios, porque el consejo de Dios es el primero que va a permanecer. Así que, ¿a qué voy? La importancia de que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, tal y como lo dice la Escritura en el Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, y que por lo mismo recibamos el consejo con sabiduría. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Espero anoten los versículos porque me parece muy importante, ya que luego se van a ir acordando ustedes mismos de, el hermano habló sobre este versículo, yo me acuerdo, incluso lo tengo anotado y lo van a encontrar. Entonces, bien importante que sigan anotando, que sigan revisando la clase, las personas que tienen la oportunidad, los que no, que por algún motivo están trabajando, lo que sea, yo estoy seguro que Dios les va a dar la sabiduría para tiempo después, igual recordar lo que se ha hablado, pero decía, Proverbios 19:20 dice, 19:20, estoy en el 20:20, 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección. Esta parte es bien importante porque sí me ha tocado ver muchas personas que incluso hasta cierto punto se molestan. ¿Por qué? Por ser corregidos. Que llegan al punto de decir, es que me hubieras corregido en privado. O sea, espérate, si te estás equivocando en público, la corrección debe ser pública. ¿Para qué? Para que a los que ibas a hacer errar, no erren.
por ejemplo, en lo que ya nos ha tocado aquí en alguna ocasión, que llegó por ejemplo, ya me ha tocado dos que yo recuerdo, fue una con Ezequiel. Porque yo estaba diciendo, no, en el libro de Ezequiel estaba diciendo yo, según. En el libro de Ezequías, decía yo, ¿no? En el libro de Ezequías, ¿no? Porque te quedas como con esa sensación por Jeremías, Isaías, pues Ezequiel tiene que ser Ezequías, pero no. Entonces yo estaba diciendo, no, en el libro de Ezequías, capítulo no sé qué, y ya viene uno de los moderadores, desactiva y me dice, Ezequiel, jeje, algo así, y yo, sí, cierto, es Ezequiel. Entonces, el que aprende a recibir tanto el consejo como la corrección va a ser sabio. ¿Por qué? Porque con el tiempo va a ir mejorando y cambiando todo error que tenga. Por eso mismo yo también le soy muy claro en el tema de que si en algún momento dicen, oye, pues esto no me parece porque según la escritura esto va contrario a la verdad, que me lo digan. Porque miren, no espero en el nombre del Señor nunca ponerme rabioso como algunos, porque a mí me corrijan. Porque yo, ¿quién soy? Soy siervo del Señor que viene aquí a predicar la verdad. Y si yo no predico la verdad, ¿cuánto es mi deseo que alguien me lo diga? Porque esa es mi intención y ese es mi propósito. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. También nosotros tener esa capacidad de matar nuestro orgullo para recibir consejo. Porque muchas veces, por ejemplo, decimos una palabra que no es necesariamente buena, y la gente ya no quiere corregirte. Y no quiere corregirte, ¿por qué? Porque siente que cuando te lo diga, tú lo vas a tomar a mal, va a haber una discusión, tú lo vas a ver a esa persona como una persona que juzga, que señala, que no sé qué, cuando en realidad solo buscaba tu bien al corregir una mala acción, una mala palabra, una mala costumbre. Cuando obviamente el que corrige lo hace con sabiduría, también tiene que hacerlo con cuidado y con la verdad de la palabra de Dios. Pero bueno, el punto está, que al final de cuentas es este punto de recibir corrección. Cuando nosotros nos negamos a recibir corrección, da igual de quién, porque muchas veces decimos, pero es que tú no eres quien para corregirme. Es que no se trata de eso. Que Él no sea quien para corregirte, Dios lo juzgará. Pero que tú, después de haber recibido la corrección, no la hayas recibido, eso también lo juzgará Dios. Porque te dirá, bueno, ¿y si lo hubieras recibido de una piedra, no debiste haberlo recibido de igual manera? Porque el que se supone que tiene que estar bien y ser humilde y tener verdad, eres tú. Eres tú el que tiene que recibir esa verdad. Que la otra persona no era quien para decírtelo, eso Dios lo sabe y Dios lo corregirá. Pero que tú hayas recibido o no el consejo y la corrección, eso ya depende de ti. Eso ya depende de ti, porque no importa quién te lo dijo. Porque voy con esto, por ejemplo. Una persona mentirosa viene y te dice que no te conviene mentir porque mentir trae problemas. Y tú te quedas así de que, bueno, ¿y tú quién eres para decirme? Eso da igual, tú corrígete. Si él no se ha corregido es cosa de él y Dios lo juzgará. Pero tú, sé sabio y recibe el consejo, sobre todo cuando el consejo va acorde a la verdad de Dios. Si el consejo no va acorde a la verdad de Dios, pues no, claro, no lo vas a recibir. Pero si el consejo va acorde a la verdad de Dios, quítate el orgullo de quién es o no quién es, o quién te lo dice o quién no te lo dice, porque el consejo puede venir de todos lados. Puede venir de una... Miren, a mí me ha tocado ver el consejo de Dios en una canción que no es de Dios. Y digo yo, ¿cómo es que un no creyente... O sea, no digo, fíjense cómo digo... No es que yo diga, ay no, estos que no son creyentes, ¿cómo me van a venir a enseñar sobre el amor si yo conozco a Dios? No, al contrario digo, es sorprendente que yo conociendo a Dios no haya entendido ese concepto que ellos sin tener a Dios lo entendieron. Y humillo mi propio espíritu, humillo mi entendimiento y digo, Señor, perdóname. Porque si gente sin entendimiento lo ha entendido, ¿cómo es posible que yo siga cerrando mis ojos para poder ver algo? Entonces, el punto aquí está en que nosotros aprendamos a recibir corrección y a recibir consejo y a quitarnos el orgullo de encima. Es que no me gusta que me anden corrigiendo, no importa. Tienes que negarte a ti mismo para poder recibir la verdad de Dios. Tienes que quitarte el orgullo de que alguien te diga que estuviste mal, porque puede que estuviste mal y eso está bien, porque quiere decir que vas a poder corregirte. Eso es algo que a veces la gente no entiende. Que si todavía estamos con vida y tenemos todavía errores,
gloria a Dios, porque quiere decir que Dios todavía nos está dando tiempo para corregirnos. Entonces, aprendan y aprendamos a recibir corrección y consejo, a no negarnos a recibirla, a no negarnos a escuchar, porque es bueno. Hace un tiempo me acuerdo justamente un hermano aquí subió, yo nunca subo a gente a hablar, pero un hermano subió justamente a decir eso muy directamente, porque yo me estaba muy negado en su momento a recibir ayuda y eso. Y bueno, miren, gracias a Dios ya tengo esta bendición. Subió el hermano a decir justamente que, lo dijo con mucha amabilidad, obviamente, que ya dejara de negarme, ¿no? De negarme a vivir de lo que, o a recibir de lo que al final de cuentas para el Señor se está haciendo, porque es para bien justamente de todo esto también. Porque si yo tengo, por ejemplo, una mejor iluminación, unos mejores lentes y les doy un mejor servicio, es justamente por el apoyo y la ayuda que ustedes llegan a dar. Si yo no tengo la necesidad, por ejemplo, de estarme preocupando ya sea del alimento, de esto, de aquello, para poder seguir aquí concentrado, es específicamente por la ayuda de ustedes. Y eso me lo vino, no solamente me lo corrigió Dios, sino que también me lo vino a corregir un hermano que tenía el corazón y la intención de apoyar. Y ese punto es algo que a veces no estamos como muy dispuestos a tener. ¿Saben qué? El recibir una corrección, el decirle a una persona, ¿sabes que estás mal? Y que la otra persona no se lo tome a mal. Esa parte es un poco complicado, porque a veces a nosotros mismos nos pasa que nosotros no recibimos esas correcciones porque no sé, algo del orgullo, algo nos pega acá, que hey, ¿cómo te atreves a venir a quererme corregir, a venirme a enseñar? Cuando no debería ser así. No debería ser así, al menos no de parte de nosotros, sino que deberíamos aprender justamente a recibir el consejo y la verdad. Y dice, ¿para qué? Para que seas sabio en tu vejez, para que seas sabio en general, para que sepas cómo actuar. Entonces, no se nieguen a recibir consejo de quien sea. Que esa persona no es quien para dar ese consejo, Dios lo sabe. Tú no seas necio. Que el destinatario y la manera en la que el mensaje llegó no quite tu entendimiento de que Dios lo envió. Porque Dios tiene dominio y control sobre todo. Y si Él permitió que el mensaje llegara de un lugar que no debería haber llegado, es porque Dios te quiere enseñar que el consejo viene de Él y no de la persona que te está dando el consejo. Pues hace un tiempo me acuerdo, hubo una situación en la que yo tenía que dejar un tiempo de ver a una persona y yo nada más terco no quería, pero Dios me estaba dice, es un mes. ¿Saben cuándo es que yo recibí ese consejo y esa verdad? Cuando Dios mismo, a través de una persona no creyente, me dijo exactamente lo mismo con el mismo tiempo. Me dice, pues mira, deberías dejar de verte con esta persona un mes. Y ya cuando me lo dijo, yo lo recibí de parte de Dios y dije, ¿sabes qué? Dios me lo ha dicho ya anteriormente, ya otra persona me lo había confirmado, una persona de la fe, y dije, y ahora hasta un no creyente me está diciendo lo mismo. Yo creo que es obvio que debo recibir esa verdad. Entonces, ya llegados delante de Dios, me hinqué y hablé con Él, y le dije, Señor, pues mira, voy a hacer caso a esta situación, tal, ayúdame, tal. Y se hizo. Porque el consejo viene de Dios. Y muchas veces de lugares que no lo esperamos. Pero sobre todo, eso sucede, yo quiero aclarar este punto, ¿va? Quiero que me lo entiendan. El consejo que viene de Dios a través de lugares que no esperamos, o que generalmente no son lugares acordes a recibir un consejo de ahí, son para hacernos pensar. ¿Por qué? Porque si estamos recibiendo consejo de parte de Dios de un lugar que generalmente no deberíamos recibirlo, es porque nosotros ya recibimos ese consejo del lugar que sí debíamos recibirlo y lo quisimos ignorar. O sea, Dios no es como que todo el tiempo va a estar buscando darte un consejo a través de una película, a través de una canción pagana, a través de una persona sin Dios. No, lo que pasa es que Dios ya te lo dijo una vez, ya te lo dijo otra vez, ya te lo dijo en la palabra, ya te lo dijo en la predicación, ya te lo dijo en tal lugar, y ahora, como no entiendes, también te lo dice en un lugar en el que no debería haber entendimiento. Eso es una realidad. Entonces, para que no se vayan con la idea, ay, es que yo pido consejo de la gente del mundo porque no sabes de dónde puede venir el consejo de Dios. No. Estoy diciendo que cuando el consejo de Dios viene de un lugar así, es porque ya te insistió una vez,
una segunda vez, ya te lo habló con la palabra, ya te lo habló con predicación, ya te lo dijo a través de un hermano y ahora te lo está diciendo a través de una persona porque nada más no quieres recibir la verdad. Esa es una cuestión. Entonces, nada más lo digo para que no anden buscando consejo de donde no se debe, sino que aprendan a recibir el consejo hasta cuando viene de donde no debe. Ese es el punto. Y nosotros, por lo mismo, vamos a ser sabios, vamos a poder entender, recibir y vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que seamos sabios para recibir el consejo. En el versículo 21, que leí nada más el 20, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Nosotros vamos a considerar que esto es correcto, tal vez deberíamos hacer esto, tal vez deberíamos hacer aquello, tal vez deberíamos hacer lo otro. Pero dice la Escritura: mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, nosotros podemos creer que es bueno hacer esto de una manera, de esta otra manera, pero cuando vemos la verdad de la Escritura decimos: esta es la manera correcta de hacerlo. Ya lo demás, el consejo que me dio tal persona, lo que me dijo tal otra persona, el consejo de Dios es el que permanece. Por eso es bien importante que el principal lugar de donde saquemos consejo sea de su verdad, para que no haya necesidad de tener que descubrirlo, ya sea por la experiencia o en otro lugar. ¿Okay? Es bien importante ese tema. Dice el siguiente versículo que quería tocar. Dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y en el versículo 18 del capítulo 20 de Proverbios, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Y esto es muy cierto. Me ha tocado a mí en muchas ocasiones estar medio perdido, ¿saben? Como que estar entre una decisión y otra. Hasta que alguien me dice: oye, ¿y si buscas hacer esto? ¿Y si buscas hacer aquello? Y digo: siento, ¿cómo no lo había pensado? ¿Cómo no lo había pensado? Bueno, por eso es importante el consejo. Porque los muchos pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia, dice la Escritura, se hace la guerra. Entonces, nada, es simplemente eso de que estemos y aprendamos a estar en la disposición de recibir corrección y consejo. Estemos en esa disposición porque mejor nos es darnos cuenta que estábamos mal y corregirnos a pensar que estábamos bien y seguir en nuestro error. Eso sí sería grave. Entonces, aprendamos esa cuestión, vivamos en esa cuestión, vivamos de esa misma manera. ¿Okay? Estaba viendo como que están medio ladeados, a lo mejor es cosa mía. Ya lo mencionaré. No, creo que está bien. Decía. Entonces, es bien importante ese tema, bien importante. Para que nosotros no nos creamos sabios en nuestra propia opinión y luego empecemos a actuar a nuestra manera y de la manera en la que nosotros queramos y resulte ser que las cosas pues, no funcionan. Siguiente versículo. Versículo 3. Dice: con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Y esta cosa que sucedió nos da a entender dos cosas. Una, el obrero es digno de su salario. ¿Esto qué quiere decir? Que el que trabaja para el Señor o el que trabaja para cualquier cosa debe recibir su respectivo salario. Voy a detenerme aquí un segundo con las madres o amas de casa. Varones, los que están casados o se planean casar y tienen la idea, buena idea por cierto, de vivir su vida conforme a la palabra de Dios, y esto quiere decir que el varón es el proveedor, no quiere decir que la mujer no trabaje, ya lo hemos hablado. La mujer virtuosa incluso en el capítulo 31 dice que trabaja, pero trabaja en su casa, para su familia, y entre otras cuestiones que ya podríamos ir revisando, pero después. Lo que pasa es que hay una cosa que a veces se le olvida a la gente, y es que si yo trabajo, por ejemplo, para mantener el sustento de mi casa, obviamente soy digno de poder gastar en mí.
como varón o como mujer, el que está sustentando la casa, que trabaja para recibir su salario, claro que tiene derecho a disfrutarlo, a comprarse algo bueno, a comprarse algo rico de vez en cuando, no sé, es digno de su salario. Sin embargo, para los que son padres y señores de casa, por así decirlo, el que está encargado de proveer, tiene el derecho y debería tener en conciencia el guardarse una parte para él, para disfrutarlo, porque al final de cuentas es cierto que el obrero es digno de su salario. Ahora bien, si tienen un matrimonio conforme a la palabra de Dios y su esposa, su querida mujer, está en casa, les sirve, trabaja para el hogar, trabaja para su familia, es un trabajo y también es digna de su salario. Por lo mismo, algo que yo aconsejo siempre, y esto ya lo había mencionado anteriormente, es que si, por ejemplo, obviamente no todos tienen esta capacidad, hay familias muy cortas en cuanto a lo económico, es entendible y Dios sabe por qué. Dios sabe por qué lo maneja así. Mientras tengamos agua, comida y tenemos donde dormir, estemos satisfechos, dice la palabra de Dios. Ahora bien, diciendo, ¿no? Por ejemplo, que una persona gana, ¿qué sería bueno? ¿Cuánto es el mínimo? ¿7,000 al mes? Como 3,500 por semana. Vamos a decir 3,000, no sé. Pesos mexicanos, hablando aquí en pesos mexicanos. Una persona gana sus 3,000 pesos, ¿vale? Yo trabajo, gano los 3,000 pesos. De estos 3,000, a lo mejor necesito 1,500 en general para los gastos generales. Todo. Lo que viene siendo la comida, lo que viene siendo el pago del internet, el pago de la luz, el pago de lo que sea. A lo mejor es un poquito más, 2,000, vamos a decirlo, porque sí están caras las cosas. Digamos, son 2,000 pesos lo que terminan ocupándose para todo lo demás. Y de todo eso me quedan 1,000. De los 3,000, obviamente, tengo que haber sacado ya el diezmo, la ofrenda, depende de cómo lo quieran manejar, vamos a decirlo, unos 350. Y de ahí nos quedarían 650, si no me equivoco. Que ahorita se den cuenta que no soy bueno para las matemáticas. Digo que ya mucho que no practico las matemáticas, a pesar de que era bueno. Y quedarían unas 650, no sé, libres, vamos a decirlo así. A lo mejor, y dicen, no, pues a mí me queda menos. Sí, cabe la posibilidad. Entonces no es el punto. El punto es ver a lo que me quiero referir. A lo mejor el que trabaja dice, oye, pues soy digno de mi salario. Son los 650 que me quedan, yo debería poderlos disfrutar. Así es. Pero no se te olvide que no solo trabajas tú. También tu mujer, en el caso de que es ama de casa, trabaja en casa y también es digna de su salario. Así que si digamos, de esto, no subo gente, de esto, digámoslo así, yo quiero agarrar para mí, ya sea para comprarme ropa, para hacer algo a mi gusto, pues la misma cantidad que yo voy a tomar, se la tengo que dar a mi mujer, porque mi mujer también trabaja y es digna de su salario. Y trabaja, aunque yo trabajo para una empresa, ella trabaja para nuestra familia. Ella trabaja por nuestra familia y por amor a Dios. Entonces, si estos 650 son lo que queda para mí, por así decirlo, lo divido a la mitad entre yo y mi mujer, y en total quedarían, por ejemplo, unos 325, si no me equivoco, para mí, y 325 para mi mujer. Y así se tiene que manejar una casa. Ahora bien, si yo le quiero dar a mi mujer 200, también 200 me los tengo que quedar yo. Esta parte yo siempre la he dicho, porque yo entiendo que en el hombre es mucho más común decir, bueno, pues no me importa quedarme con nada, que ella tenga los 650. No, tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, es también tu derecho y es tu obligación también tomar lo que es tuyo. Si tú de lo tuyo quieres darle a tu mujer, a tus hijos y a quien sea, bien haces, pero que sea de lo tuyo. Porque si no tienes lo tuyo por dárselo a ellos, no vas a poder enseñar que tú tienes derecho a lo tuyo y que de tu corazón sale el darles. Entonces es bien importante que también se maneje eso así.
que si quedan esos 650, no se le den los 650 a la mujer o a los hijos, sino que se quede una parte para el marido, la misma parte para la mujer, y de eso que la mujer y el marido tienen, si quieren dar el uno para el otro, el uno para el otro, o para los hijos, lo pueden hacer. Dando un ejemplo, ¿no? Yo me quedo con esos 350, le doy los 350 a mi mujer, pero la verdad es que yo no quiero usar esos 350 porque yo con tener casa, con tener la comida, con tener pagado todos los enseres y lo necesario, tengo suficiente, no tengo ganas de comprarme nada. Pero tengo memoria de que mi mujer hace tiempo quería una falda, quería un vestido, quería esto y aquello, y tengo dinero para eso, yo voy y se lo compro con mi dinero y se lo doy. Entonces sí, estaría actuando correctamente. Entonces mi consejo es ese: manejen el hogar de esa manera si es posible, porque vuelvo a lo mismo, no todos tienen esa capacidad. Hay casas en las que directamente se quedan en ceros. No olviden dar lo que es del Señor, esa parte nunca la dejen, porque se llama fidelidad al final de cuentas de parte de Dios y para Dios. Aparte que es un agradecimiento, porque si tenemos para darle a Dios es porque Él antes ya nos dio. Entonces ese punto es importante. Pero lo que mencionaba, si tienen la posibilidad, manéjenlo así. Es necesario que lo manejen así. Porque también en el caso de la mujer es digna de su salario. Y en el caso de la mujer que trabaje y que consiga de la ganancia, de lo que sea que venda, que haga en su casa, sobre todo en su casa, que trate ese tipo de cosas y tenga su propia ganancia, también considere que tiene una autoridad. Ese dinero póngalo delante de él y el varón sea sabio para administrar esa parte y darle lo que ella se merece de su trabajo, porque también está trabajando para su hogar. Entonces, son esas cuestiones, que se manejen así, que ninguno retenga para sí mismo, con egoísmo me refiero, el dinero, porque son uno solo. O sea, es importante que cada uno sepa administrar lo propio, pero también es sumamente importante que sepa el hombre que lo que él tiene es de su mujer y que la mujer sepa que lo que ella tiene es de su varón. Porque si no quiero que por esa cuestión se haga una división. Sí quiero que se entienda que es necesario que la otra persona tenga la capacidad de depender o de tener lo necesario, pero aún con todo y eso, que uno mismo tenga conciencia que lo que yo tengo, que si yo tengo, no sé, por ejemplo, mis 10 pesos no son solo míos, son míos y de mi mujer, porque yo y ella somos una sola carne. Y si mi mujer tiene 10 pesos, ella es la que tiene que saber, no yo, ella es la que tiene que entender que esos 10 pesos no son solo de ella, sino también míos, porque somos una sola carne y según lo que se necesite se debe hacer. Ninguna relación de familia es sana cuando el uno tiene egoísmo en cuanto al otro, como si fueran dos totalmente diferentes, con cuentas totalmente diferentes y con vidas totalmente diferentes. Eso nada más es importante. Yo les doy ese consejo del cómo manejar esa situación. Es simple y sencillamente porque el otro tenga la capacidad de no tener que estar pidiendo todo el rato, por ejemplo, sino ella misma tomar su decisión de comprar, vender o hacer con eso. Sin embargo, que sepan que el dinero, que las cosas, que la vida es del uno y del otro. Porque tanto el cuerpo, la misma escritura habla del cuerpo, dice que el cuerpo del marido ya no es del marido, es de su mujer. Y el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, es de su marido. Entonces esa parte nada más que quede clara, pero que la puedan administrar sabiamente. Es principalmente eso. Entonces, hablando de eso, nada más era un detalle, un punto que me gustaba tocar y me gusta tocar, porque considero que puede ayudar a muchas familias a saber organizarse en ese aspecto. Ahora bien, en cuanto a lo que dice aquí, de la misma manera, el siervo de Dios es digno de su salario. Así como el trabajador en general, el siervo de Dios es digno de su salario, pero también, y aquí es donde entra el punto importante, dice la escritura que es necesario, porque él es administrador de eso, que el administrador o que los administradores sean hallados fieles. ¿Por qué? Porque sí, por ejemplo en mi caso, claro que sí, que el obrero es digno de su trabajo, lo que ustedes me han apoyado me ha sido de mucha bendición, yo he podido hacer y obrar correctamente con ello, pero mi fidelidad no debe desaparecer, mi servicio sigue aquí,
y debes seguir aquí, haya o no haya pago, haya o no haya ayuda, haya o no haya bendición en ese tipo de aspectos. Yo estoy aquí y tengo que seguir aquí por voluntad de Dios. Y en cuanto a lo que a mí se me otorga, tengo que poner primeramente a Dios. Porque, dando el ejemplo, ¿no? En vez de comprar mis lentes, a lo mejor yo pude haber comprado cualquier otra cosa para mí. Ropa, dulces, esto y esto. Pude haber hecho un millón de cosas. ¿Por qué no lo hago? Porque tengo consideración que lo primero es el servicio a Dios. Y esto era necesario para el servicio. Y entonces actuamos conforme a ello. Lo digo por lo que vamos a ver en esta historia. Ahorita vamos a tocar este tema, ¿vale? Porque es bien importante. Dice un poquito más adelante, versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey a Joás, el rey Joás al sumo sacerdote, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis la grieta del templo? Las grietas del templo. Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y esta es una cosa muy, muy importante. Cuando uno no es fiel a lo que Dios le da, al servicio que Dios tiene para él, a su propia familia incluso, no les extrañe que Dios termine quitándolo de ustedes. Cuando uno no es fiel de poner en primer lugar a Dios, no les extrañe que Dios los quite de ahí, de un lugar, de lo que incluso les estaba bendiciendo. Porque lo primero es serle fiel a Dios. Estos sacerdotes tenían derecho, totalmente tenían el derecho de recibir el sustento de sus hermanos. Sin embargo, también tenían la obligación de ser fieles delante de Dios. Por lo mismo, ¿cuál era su obligación en este caso? Arreglar las grietas del templo. Pero había pasado tiempo, no me acuerdo en qué año fue que empezó este rey, dice en el año 7 del rey de Jehú, dice, comenzó a reinar con esos lugares altos, y dijo a los sacerdotes, según yo es el mismo año 7, y hasta el año 23 del rey, aún no habían sido reparadas por los sacerdotes las grietas del templo. O sea, imagínense la situación. Entonces, nosotros también tenemos que tener conciencia. Lo que nosotros recibimos de Dios no es solo para nosotros. En el caso de los padres de familia, tienen una responsabilidad con su familia, con sus hijos, con su esposa, con Dios mismo. En el caso de los que trabajan para la obra del Señor, tienen una responsabilidad con las ovejas, con el servicio, con el ministerio. Todos tienen una responsabilidad juntamente con el derecho que reciben. Porque toda persona que tiene un derecho, también tiene una responsabilidad gracias a ese derecho. Así que, ¿a qué quiero llegar con esto? Hermanos, aprendamos a ser diligentes en cuanto a nuestra responsabilidad con las cosas que Dios nos da. Oye, es que yo no gano mucho dinero. Me parece excelente, es normal. Y dice, pero sí tengo mucho tiempo libre. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Le estás siendo fiel a Dios con tu tiempo? Tienes 3 días de la semana libres y en esos 3 días, ¿cuáles le estás dedicando a Dios? No, son días en los que me dedico principalmente a ocuparme, a ver series, a estar haciendo esto, estar haciendo aquello, a preocuparme por mí mismo. El tiempo te lo está dando Dios. ¿Ya le diste primeramente su parte a Dios? Acuérdense que hasta de los frutos se daba la primicia. Entonces, de tus días libres, ¿ya le diste el inicio del día a Dios? ¿Ya le fuiste fiel en eso? Es que solo tengo un día libre. Ok, ese día libre, el inicio de ese día libre, ¿ya se lo diste a Dios? No esperes ni te extrañe que Dios no te multiplique lo que sea que te está dando
por tu infidelidad delante de Dios. Porque sí, son bendiciones que Dios te da, pero también tenemos una responsabilidad juntamente con esas bendiciones. Estos sacerdotes tenían la bendición, porque era su derecho, de recibir el sustento de sus hermanos, pero también tenían la obligación de cumplir con su labor. No cumplieron su obligación, perdieron su derecho. No nos extrañe que nos pase igual, porque la misma escritura lo dice. En Mateo capítulo 25, versículo 23, que estamos esperando delante de Dios que Él nos diga cuando nos vea: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, porque no tienen un pretexto de decir: ay, es que tengo muy poco tiempo. Ese tiempo dáselo a Dios. Es que tengo muy poco dinero. Ese poco, de algo de ahí, sé que se lo puedes dar a Dios, porque Dios no te va a pedir lo que no te ha dado. Sin embargo, de lo que te ha dado, sí que te va a pedir. Entonces, de lo que ya Dios te está dando, ¿en qué has sido fiel y en qué no? Oye, es que yo tengo una casa, tengo un terreno, no tengo conocimiento, yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser, pero conozco a alguien en la iglesia o conozco a mi iglesia que tienen las ganas de abrir una célula, yo tengo el espacio, yo tengo el lugar, se lo quiero dar a Dios. Y pones un pequeño lugar para que se haga una reunión, se le llama a veces células, entre hermanos, que es una reunión pequeña, no es una iglesia como tal, es una reunión pequeña que nace justamente de la iglesia. Eso es serle fiel a Dios. A lo mejor Dios te dio muchas cualidades. ¿Cuál de todas esas cualidades tú le estás otorgando a Dios? Es bien importante eso, que con lo que Dios nos ha dado, nosotros aprendamos a ser fieles en todo. En todo. Sea lo económico, sea lo sentimental, sea la capacidad, sea el tiempo, sea lo que sea. Hay que aprender a ser responsables en la fidelidad que debemos tener delante de Dios. Para su obra, para el servicio, para lo que sea. No debemos estar metiendo pretextos, al contrario, debemos buscar la forma de cumplir lo que Dios ya nos ha pedido. En cada caso es diferente. Cada persona tiene de parte de Dios una bendición diferente. Al final de cuentas, no todos tienen el tiempo que, por ejemplo, yo tengo. No todos tienen el dinero que otros tienen. No todos tienen la capacidad que otros tienen. Cada uno a Dios le ha dado según lo que Él ha decidido. Y de eso, la pregunta es: ¿en dónde o en qué estás siendo fiel? Porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco lo serás. Y al que Dios exalta y le da más, es al que en poco es fiel. Porque en lo mucho Él le pondrá. Y cuando tengas mucho, tampoco te duela ser fiel para con el Señor. Sigamos la lectura, que ya nos queda solamente un versículo, que es donde dice: y los sacerdotes consintieron, en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Pues no fueron fieles en su actuar, les fue quitado el derecho y la responsabilidad, pero lo bueno es que tuvieron la humildad para decir: ¿sabes qué? Es cierto, no nos lo merecemos, que se encarguen ellos. Porque esa es otra, en lo que uno no es fiel, muchas veces Dios va a mover para que otra persona se encargue. Así que seamos muy sabios en esto y no retengamos, como dice la palabra, más de lo que deberíamos, no sea que vengamos a pobreza. Vamos a orar, agradecer a Dios por este tiempo, porque ya aquí se termina el devocional. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, el día de hoy estar aquí reunidos en tu nombre, por tener esta bendición tan grande, Señor, de escuchar tu palabra, de entender, de recibir consejo. Te pedimos, Señor, guardes en nuestro corazón la verdad y nos sustentes con tu gracia. Que nunca nos abandones y de lo que tú nos has dado, Señor, que nosotros lo podamos disfrutar, pero también podamos ser responsables con la fidelidad que tenemos que tener delante de ti, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.